En el conjunto de las instalaciones de refrigeración nos encontramos elementos comunes en todas ellas, lo cual nos facilita el diseño y construcción de las mismas, puesto que analizados, estudiados y visualizados físicamente, sabremos en todo momento para qué instalación son los más indicados. De ahí que en esta unidad didáctica nos dediquemos al estudio y análisis de los materiales que unen los distintos elementos de las instalaciones frigoríficas, así como de las herramientas para su construcción, equipos auxiliares y fluidos que intervienen en las mismas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, cualquier material empleado en la construcción e instalación de un equipo frigorífico debe ser resistente a la acción de las materias con las que entra en contacto, de forma que no pueda deteriorarse en condiciones normales de utilización. En especial, se tendrá en cuenta su resistencia a efectos de su fragilidad a baja temperatura. Los componentes de las aleaciones para soldadura se examinarán en función de su compatibilidad con los fluidos frigorígenos. Los tubos de material férrico empleados en la construcción de elementos del equipo frigorífico o en conexiones de tuberías de paso de refrigerante deberán ser de acero estirado, acero soldado longitudinalmente a tope, por soldeo eléctrico, por resistencia de contacto o por cualquier procedimiento que asegure una soldadura técnicamente equivalente, u otro tipo de acero que ofrezca características de seguridad equiparables. Las tuberías de acero utilizadas en los tendidos de las instalaciones frigoríficas deben poseer la particularidad de poder soldarse a la autógena con soplete oxiacetilénico o bien por soldadura de arco eléctrico. Se fabrican con acero al carbono o de aleación de acuerdo con los distintos procedimientos de fabricación. Las características de estos tubos se hallan en relación con los métodos utilizados en su instalación y con las condiciones de empleo, particularmente con las temperaturas a las que se someten los tubos por el lado de baja presión de la instalación. Los tubos realizados con calidades de aceros no aleados se utilizan hasta temperaturas de -15 hasta -45 grados centígrados. En función del níquel o de cromo y níquel, los tubos de acero pueden emplearse hasta -60, -80, -100 y -196 grados centígrados. Todos estos tubos se fabrican bajo tolerancias que pueden variar, no solamente de acuerdo con el tipo de tubo, sino también, en un determinado tipo, en función del diámetro del mismo. La realización de los tendidos de estas tuberías de acero exige disponer de un utillaje particular y de elementos de conexión apropiados para tubos de acero. Al igual que para los tubos de cobre, el montaje de estos materiales es producto de la práctica, aunque el estudio de los elementos de conexión, así como el procedimiento a seguir, forma parte de la especialidad de la tecnología. En cualquier conducción de fluidos, se necesitan una serie de accesorios para multitud de usos. La resistencia mecánica de estos debe ser como mínimo igual que la de las tuberías, ya que si no, podrían producirse roturas o fugas de fluido. Una de las cuestiones más importantes en el diseño de redes de tuberías es el correcto diseño de los soportes que las sustentan. Bajo la designación de grifería, se designa al conjunto de aparatos que se pueden disponer sobre una canalización o un recipiente conteniendo fluidos, a fin de permitir, modificar o interrumpir el flujo o caudal de dicho fluido. El grifo es un aparato con un obturador mandado desde el exterior. La maniobra de este obturador puede efectuarse de forma directa, por un volante, llave, a distancia, cadena, varilla, o bien por sujeción a las variaciones de ciertos fenómenos físicos, presión, nivel, etc. Entre todos estos tipos de grifos, los más usados en la industria frigorífica son los grifos de válvula, cuyos elementos obturadores, llamados válvulas, se desplazan paralelamente a su asiento. Si el obturador es de una sola pieza, se llama de asiento simple. Cuando el obturador o válvula adopta la forma de discos articulados entre sí, se la conoce como válvula de asiento doble. Los grifos con válvula, cuyos obturadores son conocidos por válvulas, se desplazan perpendicularmente a su asiento. Según su forma, se distinguen como válvulas con asiento plano, con asiento cónico o de aguja. Para realizar una instalación frigorífica, es conveniente disponer de una serie de herramientas, tal y como se describe en esta unidad didáctica, y así poder trabajar los diversos materiales de los que se componen las instalaciones, además de los equipos auxiliares adecuados para el tratamiento y manipulación de los distintos fluidos que componen dichas instalaciones. Podemos encontrar en el mercado herramientas tales como cortadores y galgas calibradas para tubo capilar, cortatubos miniatura, mediano y grande, escariador, abocardador y ensanchador, muelles de curvar, etc.
Dentro de los equipos auxiliares necesarios para el montaje y verificación de las instalaciones frigoríficas, hallamos puente de manómetros, detectores de fuga de gas refrigerante, detectores de acidez del circuito, bomba para carga de aceite, equipos de vacío y carga, báscula para cargar refrigerante, además de la pinza amperimétrica, de gran importancia para el consumo del motor eléctrico que lleva incorporado el compresor. Para finalizar, debemos tener presente en toda instalación frigorífica el tipo de fluido frigorígeno a utilizar, considerando los siguientes criterios. Deben tener el menor efecto perjudicial sobre el medio ambiente. Las personas que trabajen con los refrigerantes deben ser conocedoras en primer lugar de los efectos que estos producen sobre ellos mismos. No todos los refrigerantes que están clasificados como tóxicos o inflamables presentan riesgos para la salud humana. Alguno de ellos, como el R717, advierte sobradamente de su presencia gracias a su olor penetrante. Y los que pertenecen al subgrupo A1 pueden también ocasionar la muerte por desplazamiento del oxígeno del aire. Es conveniente que el refrigerante utilizado en el sector de baja presión tenga una presión mayor que la atmosférica, pues de esta forma se evita en gran parte la penetración de aire o humedad en el sistema. La presión de descarga debería ser lo más reducida posible, para disminuir los riesgos en caso de una sobrepresión y posibilitar la utilización de componentes con menores espesores. Se debe tener en cuenta la compatibilidad de los materiales que componen la instalación con el refrigerante y el aceite para evitar fugas indeseadas. Se debe conocer la solubilidad y la miscibilidad del refrigerante con el aceite, con el fin de tomar las medidas necesarias para la recuperación del aceite. Se tendrá en cuenta la facilidad de obtención y el precio de costo del refrigerante. Se preferirán los fluidos con alto valor de vaporización o con una elevada densidad, para conseguir menores tamaños de tuberías y compresores. Habrá que tener especial atención a los refrigerantes compuestos, que en caso de fuga puedan alterar la composición del fluido que queda en el circuito y puedan ocasionar un descenso del rendimiento de la instalación. Mezclas ceotrópicas identificadas por R400.